todos esos hijos no valen para nada. Es una tontería. Sentencia Ángel, alias el oso, mientras le da vueltas a un licor de hierbas amarillo chillón que resbala despacio por las paredes de la copa. Se refiere a las advertencias que abundan para evitar que los ladrones roben en las casas. Por ejemplo, que se instale un sistema de seguridad o se deje encendida la radio o programe un ingenio domótico de esos que enciende y apaga las luces aunque usted esté al otro lado del planeta. Ahora hay casas muy modernas, muy sofisticadas, y en los sitios con pasta, es decir, con mucho dinero, que son los que merecen la pena, más todavía, pero si queremos entrar, entramos, sentencia Ángel con una sonrisa. Le gusta sonreír porque acaba de estrenar dentadura después de muchos años. Las alarmas no te echan para atrás. Si hay cosas interesantes que llevarse, nada te echa para atrás. Lo único que pasa es que estarás más tiempo llevándole y dando vueltas de cómo dar el palo. Pero escucha, lo único que evita que entren en una casa es un vigilante las 24 horas del día. Al que le molesta que la alarma suene es al vecino. Un profesional sabe que al menos tiene 15 minutos desde que empieza a sonar hasta que llega la policía. Y si lo tiene bien pensado y calculado, es tiempo más que suficiente. Vigila calles buenas, de gente de dinero. No pierdes el tiempo en sitios donde sabes que no hay nada de plata. El oso y sus colegas hacen las cosas con calma. Bueno, hacían, porque él ya no delinque. Hay que estar entre 2 días y una semana vigilando. Depende de la casa, cuenta, dice el oso. Obviamente vigila calles buenas de gente de pasta. No pierdes el tiempo en cualquier parte para llevarte una pulsera de oro falso o una medallita de la primera comunión. Dice como quien habla con un niño, con cierto aire pedagógico. Ya sabes, puedes tener todas las alarmas y sistemas de seguridad más sofisticados, pero eso no nos va a detener. Vamos a ir por tu dinero, cuando menos lo esperes. Este es el relato de un exdelincuente al que nada lo detenía para lograr su objetivo. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 hasta el 11, y solamente estaré leyendo el primer versículo, nos dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Esta es la historia de un hombre que antes le encantaba robar en casas. Ahora, así actúa el ladrón, no avisa cuándo va a llegar. Este último capítulo de esta carta nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo, que vendrá como un ladrón. Para aquellos que no lo esperan, pero para los cristianos que sí lo esperamos, no será una sorpresa. Hoy quiero que hablemos de este tema que he titulado Como ladrón en la noche, y estará basado en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 hasta el 11. Como le estaba diciendo, este último capítulo de esta carta nos recuerda esas acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. Vendrá como un ladrón para aquellos que no lo esperan, pero para los cristianos que sí esperamos no será una sorpresa, porque estaremos esperando a nuestro Salvador. Me centraré en el llamado del Señor a que observemos ciertas actitudes, que podamos estar pendientes de ciertas cosas que llaman la atención de todas estas cosas. La frase como ladrón en la noche, ¿qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué podemos esperar de esta frase que parece como algo que nos asusta? En primer lugar, es un llamado a evitar la ansiedad espiritual. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 1: ahora bien, hermanos,
Ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Pablo sin duda había hecho saber a los tesalonicenses las importantes palabras de Jesús que aparecen en Marcos capítulo 13, versículos 32 al 33, que dicen: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. El apóstol buscaba sacarlos de esa misma ansiedad que sufrían aquellos discípulos del Señor, aquella ansiedad de la cual estaban sumidos y preguntándole al Señor: ¿y cómo van a hacer estas cosas? ¿Y cuándo va a suceder esto? Ahora nos preguntamos nosotros en este tiempo: ¿y qué nos trae esa ansiedad? ¿Qué depara para nuestras vidas esa ansiedad? ¿Qué depara para el mundo la ansiedad que vive en este tiempo, en el día de hoy? Y una de las cosas que podemos mencionar es que la ansiedad que trae desesperación. Hoy el mundo vive una constante ansiedad. Queremos que las cosas pasen, pero ya, en mi tiempo, ahora. No nos gusta esperar. La palabra del Señor nos llama precisamente a esperar, pero también advierte de esas actitudes que tiene el ser humano ante las cosas que no han sucedido. Nos dice ya en Mateo capítulo 6, versículo 31, no os afanéis. Eso quiere decir que había alguien que se afanaba. El Señor Jesucristo lo estaba diciendo por algo, porque había un afán también en los tiempos del Señor. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? También nos dice Proverbios 12:25, la angustia abate el corazón del hombre, pero la palabra amable lo alegra. Esperar es una virtud divina que debemos cultivar cada día. Y eso lo encontramos allá en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor nos invita a no caer en la desesperación. El Señor nos invita a esperar en Él. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y eso nos lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 6 al versículo 7. Ahora, también nos habla que encontramos en esa ansiedad que nos desenfoca del propósito divino. Al caer en la ansiedad y la desesperación es seguro que nos desenfoquemos del propósito por el cual somos llamados por el Señor. Así está el mundo, totalmente desenfocado en una espiritualidad diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Como en los días de Noé, como lo predicábamos hace unos domingos atrás. Como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, según Mateo 24:38. ¿Pero acaso eso era malo? Como lo dijimos en aquella ocasión, no es malo. Lo malo era que se habían despreocupado, se habían desenfocado de las cosas divinas, de las cosas espirituales, se habían desenfocado de Dios y estaban con la mirada solamente puesta en las cosas terrenales, en lo cotidiano, en la circunstancia. En aquella época no había rey en Israel. Fíjense lo que pasaba en los tiempos de los jueces, cuando no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Dios nos dice que confiemos. Dios nos dice que podamos confiar en Él, que confiemos de manera que podamos cumplir con el propósito divino. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no debemos temer. Debemos confiar y confiar en el Señor, porque Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Pero también nos encontramos con una ansiedad
que reduce nuestra visión de Dios. Caer en la trampa de la ansiedad es reducir a Dios a mis fuerzas, es reducir a Dios a mis capacidades, a mi dinero, a mis amistades, a mis ídolos terrenales. Dejamos ver a Dios como lo que es para verlo como lo que Satanás quiere que veamos, un Dios lejano, sin poder, intolerante, sin misericordia y sin amor. Jeremías 16:11 nos dice: entonces le responderás: esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses, es decir, se desenfocaron de Dios. Redujeron la visión de Dios y se fueron a unos dioses que no valían la pena, no eran nada. Y los sirvieron y los adoraron, pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Ese era el pueblo de Israel, se había desenfocado de Dios y la visión del Dios real y verdadero ya no existía, era nula, era algo que se había reducido a la mínima expresión. Dios te invita a dejar la ansiedad espiritual y nos persuade a poner nuestra mirada en el Señor. Fíjese lo que nos dice la Escritura en Colosenses 3:2. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, que prestemos atención a las cosas que Dios está haciendo, a las cosas que Dios va a hacer, a las cosas espirituales que realmente son las que se gozan allá en la eternidad. Como ladrón en la noche es un llamado a estar despiertos y sobrios, según el versículo 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. No debemos dormirnos como se duermen los demás, sino alerta y en nuestro sano juicio. Ahora Pablo estaba diciendo que en vista de que el hecho de que el Señor Jesús va a recoger a su iglesia del mundo antes del periodo terrible de la tribulación, los tesalonicenses no deberían dormir como los demás, sino mantenerse alerta y en su sano juicio. Pablo les enseñaba a los tesalonicenses que Jesús venía pronto y que debían estar preparados y no dormir, no caer en ese letargo de adormecimiento como estaba las demás personas. Las demás gentes estaban en un letargo, en un dormir espiritual, en un dormir psicológico, en un dormir general. Moralmente estaban dormidos y debían estar alertas en su sano juicio, es decir, sobrios, pendientes de las cosas que estaban por suceder. Y es por eso que nosotros nos encontramos esta pregunta: ¿y cómo está la gente del siglo XXI? ¿Cómo está la gente hoy en nuestro mundo, en nuestro país? ¿Cómo está la gente de este tiempo? Fíjense cómo está la gente del día de hoy. En primer lugar, la gente del siglo XXI está adormecida en sus circunstancias. Así como está el mundo, muchas veces asimismo está la iglesia de Dios, sumida en sus propias circunstancias, en un estado de ansiedad, desenfocada en su propósito divino y con una visión reducida de Dios. Muchas veces vemos a la iglesia adormecida, esperando que algo suceda, y Dios ha llamado para que la iglesia haga que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Dios llama a su iglesia a estar despierta, así como el mismo Pablo exhorta a los efesios también allá en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo reposará en tu vida y en mi vida cuando nos levantemos, cuando nos despertemos, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. La gente del siglo XXI está intoxicada. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que debe estar despierta y sobria. Lo contrario a sobrio es estar borracho, intoxicado de licor. Pues así está el mundo. Así está el mundo del día de hoy. La exhortación de Pablo para nosotros es no caer en el letargo e intoxicación que el mundo vive hoy. Esta intoxicación es de maldad, envidia, pecado, soberbia y todas estas cosas que nosotros podemos nombrar que es contraria a lo que Dios quiere que hagamos. El llamado de Dios a la iglesia de hoy es mantener una relación firme con Cristo, con una vigilancia continua en cuanto a su vida personal y a los acontecimientos proféticos. El llamado es a
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu de Dios según Efesios 5:18. De eso nos manda a estar lleno el Señor, el apóstol Pablo, no de licor, no intoxicado por este mundo, sino lleno del Espíritu Santo. Como ladrón en la noche es un llamado a animarnos y a edificarnos, según lo vemos en el versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. El primer mandamiento es anímense unos a otros, lo cual quiere decir alentarnos unos a otros en la fe. Hoy necesitamos animarnos los unos a los otros. El trabajo que tenemos como iglesia, el pastor y los líderes de la iglesia y cada miembro de nuestra iglesia es animarnos unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a su hermana o a su hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le envió un mensaje de texto o un WhatsApp? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó cómo se sentía? Es importante que nosotros nos animemos los unos a los otros. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo puede hacer? La carga no puede estar solamente en una sola persona. Todos somos cuerpo de Cristo y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces animémonos los unos a los otros. El segundo mandamiento es edifíquense unos a otros. Pablo dice que estas cosas ya ellos la venían haciendo. Así lo vemos en el versículo 11, tal como lo vienen haciendo. Era ya una costumbre en la iglesia tesalónica edificarse, animarse, poder echarse una mano unos a otros. Edificar aquí es visto como una tarea común y mutua, comunicándonos la palabra de Dios y construyendo nuestras vidas con ellas. Edificar es precisamente eso, usar la palabra de Dios para poder darnos ánimo los unos a los otros. ¿Y qué pasa con el mundo del siglo XXI entonces? ¿Qué está pasando con la gente y el mundo en este tiempo? Fíjense, estamos en un mundo totalmente desanimado. Solo por medio de la palabra de Dios seremos completamente animados a seguir hasta el final. Esta palabra que hoy debe ser llevada a un mundo desanimado y sin esperanzas. Un mundo que está carente de esperanza. Fíjense lo que nos dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Es decir, Dios a ti, amigo, amiga, a todos nosotros, sus hijos, nos están dando ánimo. Yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estamos en un mundo totalmente resquebrajado, casi destruido. Pero solo Dios, por medio de su palabra, puede reconstruir al mundo y al ser humano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El mundo de hoy está contrario a este pasaje bíblico. Está contrario a esto que acabamos de leer, porque está destruido, está en el piso. Y cada día Satanás está dándole tan fuerte al mundo, destruyéndolo, y el mismo ser humano dejándose destruir por Satanás. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Así que, amado hermano, amado amigo, ánimo, que Dios está contigo. Dios está contigo y Él quiere lo mejor para tu vida. Así que vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, en esta hora te doy muchas gracias, porque tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. En ti, Señor, están nuestras fuerzas y en ti, Señor, están nuestras debilidades. Estamos seguros, Señor, que vendrás otra vez por tu iglesia, por tu pueblo y por tus hijos. Pero como lo dicen las escrituras que leímos en el día de hoy de 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, vendrás como ladrón en la noche. Mucha gente no lo espera, porque será como los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento.
Señor, ayúdanos a que como iglesia despertemos y podamos cada día llevar ese evangelio para que otros también se vayan contigo al reino de los cielos, para que otros también puedan entregar sus vidas a ti y que no los agarre de sorpresa cuando tú, Señor, estés en la tierra otra vez buscando a tu iglesia. Padre amado, gracias por las advertencias que nos da. Gracias porque podemos leer los tiempos y cada día, aunque no sepamos fechas, aunque no sepamos cuándo será el evento, debemos vivir cada día como si vinieras en el día de hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, yo te invito en el nombre de Jesús que tú puedas estar preparado para la venida del Señor. ¿Y cómo puedes estar preparado? Cuando entregues tu corazón a Él y Él te hará una nueva persona. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una hermosa y bendecida semana. Que Dios les bendiga.